Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Humberto Torres aquí en Torreón, Coahuila. Muy buenas tardes, arquitecto. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por recibirnos algo apresurados antes de que se nos vaya ese bellísimo sol. Platícanos por favor un poco sobre tu proyecto. Bueno, para empezar, fue un reto porque nosotros normalmente estamos haciendo arquitectura muy artesanal y hasta un poco tradicional, y el cliente, que le gustaba mucho el estilo, tuvo que adaptarse a las normas de este fraccionamiento, que es más bien moderno, las líneas son rectas, y creo que lo logramos, tener una arquitectura artesanal pero con un estilo vanguardista. Excelente. Y vemos las cubiertas de ladrillo, Sí, ¿verdad? totalmente, todas las cubiertas son de ladrillo, absolutamente, diferentes tipos de borrón. Uf, y eso nos ayuda mucho a lo térmico, ¿verdad? A la Exactamente, temperatura. aquí en la región es tremendo el calor y el frío. Y los muros también son de ladrillo. Sí, de ladrillo, aquí le llaman a ladrillo grande adobón y dobles. De hecho, no tiene castillos esta casa, tiene amarres como antiguamente, ancestralmente se hacían. En serio, o Está sea, combinado lo artesanal con lo moderno, que son las vigas así por todos lados. Y las vigas sí no son de adorno, todas trabajan de excelente. una manera muy peculiar, porque como tú sabes, las vigas sí en un solo sentido admiten carga, en el otro son muy fáciles de doblarse, entonces tiene que calcular para que no te avienten, se tiene que equilibrar pues las presiones de las bóvedas. Excelente, que con el uso del material artesanal creo que es un equilibrio bastante interesante de entender. ¿De qué espesor nos quedan los muros de ladrillo? Los muros ya vienen quedando de 27, 28, porque son muros de 25 centímetros más los enjarres. Ok. Y el recubrimiento es pura cal. Ah, esto es cal. Y sobre la cal ya viene un cacao de marmolina con cal, sobre enjarre de cal. Es una especie de estuco muy natural porque es puro cal y marmolina. Entonces no tiene resinas ni nada, se adhiere muy bien a las paredes de cal. Ah, buenísimo. ¿Y Entonces, cada cuánto se le tiene que dar la encalada? pues cada que quieras, porque aquí la región es muy terrosa y puede hacerlo cada 2, 3 años, o que se pongan ñejas con el tiempo, ¿verdad? También puede envejecer, pero aquí hay mucha tierra, puedes hacerlo cada 2 o 3 años, pero ya son pasadas de cal con sal, nomás para conservarlo blanco. Exactamente, avivar el color. Sí. Excelente. Y el agua también tiene que ver con la frescura. Sí, de hecho, esta casa particularmente, las aguas grises se tratan para regar el jardín y están al sistema de riego. Tiene un filtro de carbón activado y de ahí va una cisterna de aguas grises y con esa agua se riega. Y esto es Excelente. un poquito la cuestión sí, de la sensación y aparte el efecto, ¿verdad? Porque con el sol de aquí hace efectos muy padres hacia el interior, el reflejo del agua con el movimiento del agua. Excelente. Entonces, filtros de carbón activado antes de entrar a la A cisterna la de agua cisterna pluvial. sí, las aguas grises están separadas de las aguas negras para poder usarlas. Qué interesante, ¿verdad? Cómo dialoga con los materiales artesanales y el acero. Y la cisterna, el filtro de carbón activado. Acuérdense. Excelente. ¿Por acá? Sin barandal. Sin barandal como nos gusta. Vean qué bonito el paisajismo. Esas plantas, las colas de zorra se dan solas, ¿verdad? Uf. Encendemos las luces, por favor. ¡Qué belleza de bóveda! Sí. ¿Ah? ¿Cuánto mide, señores perritos? Son 7 por 11. 7 por 11. O sea, tenemos 7 interior. Sí, Qué gran espacio, ¿no? sí. Como este mezanín flota, ¿no? En todo este vacío. Sí. Sí, de hecho iba a ser nomás y entre el cliente y yo decidimos conectar y crear un espacio acá, este puente. Realmente, pues, eso no estaba previsto, pero Ah, o sea, todo este volumen de acá no estaba previsto. no. Y ya se conectó y de alguna manera nos creó una vista interesante. Y otro espacio ganamos.
Oye, ¿cuántas personas trabajan en una bóveda como esta? Bueno, realmente aquí nomás le hicieron 2 bovederos que ya trabajan en equipo y otros 3 o 4 ayudantes, pero son 2 bovederos los que lo hicieron esto en menos de 3 semanas. Uf, O sea, son muy hábiles. una bóveda completa. Sí. ¿Y cómo cómo se Exacto. planeó el espacio? O sea, todo esto es un área social, Es todo un sala, área comedor, social, cocina. un área comedor, como tú ves, está invertido el área social arriba. Ajá. Hemos hecho varias casas así por la experiencia de cuando éramos niños. En la laguna, en la noche estás abajo durmiendo en la sala por el calor o por el frío. En la noche es muy vulnerable la parte de arriba, entonces invertimos Ok. por Entonces aquí el las efecto. habitaciones están abajo. Abajo, sí. Es nivel sótano, En primer nivel. planta baja. Y hay un semisótano, pero es primer nivel realmente, está invertido. Ok. Interesantísimo. Claro, entonces aquí ya se empieza a sentir un poquito más el calor. Pero qué buen espacio, ¿eh? Y la escalera. Y, O sea, y ahorita todo- no tenemos clima. Las habitaciones tienen clima. Sí está contemplado un aire lavado, porque pues el calor desde aquí son extremos. Pero para no tener clima, pues se aguanta. Digo, ahorita está cerrada. Porque sí se Aguanta. requieren aire lavado las casas mínimo. Ya el aire lavado ya no es suficiente, aquí sí. Y, y Me está muy encantó. conectado con el exterior la casa. Digo, normalmente hacemos casas más interiores, pero el cliente quería algo más abierto, más moderno. Ujú. Y que tuviera vista también a la plaza, Al área verde al área verde del del fraccionamiento. fraccionamiento. El piso es mármol, ¿verdad? Sí, es mármol, Sí, en placas grandes. le da una elegancia bastante bella. Ok, ¿y cómo nos conectamos con los demás niveles? Para allá es el cuarto de lavado. Allá es el área de lavado, Ajá. que también hay una bóveda, y abajo están todos, acá podemos pasar por la escalera, no sé si quieran. Sí, yo te sigo. Y de aquí te conectas muy fácil a las terrazas, porque eso es algo que se aprovechó para fiestas o eventos, que se pudiera tener, digo, en su cumpleaños el cliente antes de terminar la casa invitó como a 60 personas y aquí y abajo se pudiera, Excelente. por lo que se prestó la conexión arriba con abajo por esa escalera que tenemos ahí de caracol. Ok, Y tenemos un baño para cuando hay clientes. Entonces no tiene la gente que estar necesariamente, pero de la cocina sí pueden servir directamente a la perfectamente. terraza. Sin bajar ningún escalón. Exacto. Y entonces se usa también la terraza como una terraza. La cochera propiamente es una terraza. Quitas los carros y tienes pues Sí, un sí, lugar sí. para estar conviviendo afuera, ¿verdad? Sobre todo aquí en las noches, que es cuando se puede, Exacto. por el calor extremo. Qué bonitos los cielos, ¿verdad? Del desierto. Sí, aquí son muy peculiares Los colores, Sí, la horizontalidad, ¿verdad? sí. Y a veces toman nuestros crepúsculos y toman colores muy interesantes. Aquí tenemos comunicación directa con lo que es la alacena. Ok. Aquí todavía estamos en proceso, Ah, qué bonito. pero aquí es el área de lavado y también se va a tener también un lavado de loza para tener un fregadero alternativo cuando tienen visita mucha gente que no estén los trastes La allá. cocina sucia. Sí, Y haces otra bóveda acá. sí, y esa es Buena. otra bóveda también. Aquí era un patio de servicio, aquí se añadió una recámara, pero esa salió al último. El cliente dijo, yo quiero aprovechar, y arriba de una bóveda se construyó una recámara. Que eso es algo que esta casa tiene, bóveda, estás arriba de bóvedas. Claro, por eso tienes que subir todos esos escalones. Sí, esto se subió porque ya era una doble altura o altura y media, y estos escalones pues se aprovechó porque quiso para el joven, su cuarto independiente, a última hora. Está Se- bueno. Entonces fue una improvisación. Y si gusta subir arriba, también hay una vista interesante, que esta área puede ser para multiusos, ya sea como estudio, Ajá. área de juegos, o por lo pronto está vacía, que también da salida a otra terraza. Esta casa está llena de vistas. Qué locura. Ah, es que estas Entonces, bóvedas son una obra de arte. entonces aquí
Esto estaba contemplado y luego se conectó con un puente y se... Para generar ese mirador también. Sí, también tienes una vista acá que queremos poner un candil, algo muy bonito que luzca hacia afuera, más moderno, todavía no. Pues la casa realmente está en proceso de decoración. Ahorita el cliente ya lo que quiso es venirse y Habitar. habitarla. Pero ya el Pues acá tenemos espacio un habla por mirador. sí mismo, ¿eh? No necesita Sí. mucho más. No necesita mucho más. Entonces, Ah, ok, no toca. O sea, la losa no toca el muro. no lo toca deliberadamente se comunica en cierta manera para cuando a la hora de que haya aire lavado, el aire fluya por todos lados y las vistas y esa sutileza de que dos o tres áreas las comunica un solo ventanal, ¿verdad? A ver, vamos hacia abajo. Para entender Sí. por qué. Sí, Porque mira, esa aquí también hay separación. otra terraza, o sea, aquí no, por vistas y salidas afuera no paramos. Excelente. O sea, porque ¿cómo se ventilan las habitaciones del sótano? En el sótano tienen pequeños mini split porque el cliente dijo, yo sí quiero frío máximo Frío porque máximo. él también se dedica a la comunicación y al youtuber y dice, las máquinas son muy sensibles a las Excelente. temperaturas. Aquí se va a poner un aire lavado tradicional muy simple que todavía no se instala ni siquiera, es más, sinceramente ni siquiera se han puesto La la instalación. instalación. Ujú. Y tener las áreas grandes pues con ventilación de aire lavado, que es muy de la región y no ocupa tanto gasto de luz. Pero las habitaciones sí tienen su mini split por comodidad. Ok, ok. Pero El- ventilan hacia el patio. Sí, o sea, según el aire lavado, cuando se quiere, se abre nomás la parte de arriba para que salga el aire caliente. Y ese Ajá. según juegues con el clima, Ok, a veces van a estar abiertas o a veces va a estar nomás cerrada la parte de arriba según. de acuerdo. Vamos entendiendo sobre el aire lavado en esta visita a Sí, Torreón, que viene siendo un aire que no podía funcionar en Monterrey, sería que es un clima húmedo, no lo puedes humedecer más. Aquí el clima es muy seco. Y el ¿Cómo aire te lavado es va? una buena característica. Vean esto. Belleza. Ok, ok, ok. Entonces, de aquí nos vamos al área íntima. Aquí también tenemos un medio baño que de alguna manera esto es peculiar porque por el tamaño, ¿verdad? Que está muy amplio. Se aprovecho ahí. Ah, qué Como más. bonito. Me encanta el juego de las piedras. Muy, muy bonito. Bien ventilado. Y ya podemos pasar aquí a lo que es el área íntima, que son 3 habitaciones que todas dan al jardín, como Al si estuvieras en jardín. tu hotel, tú llegas y puedes llegar directo a tu recámara, no tienes que pasar por la casa. Está muy divertida la casa. ¿Verdad? Sí, Parece como de juego. sí, y de hecho, inclusive hablando de diversión, esta es madera y nomás la pintamos de blanco y si te fijas pareciera que tiene tonos pastel, pero son los colores vivos que pusimos arriba, que si tú lo ves en cierta, pareciera que tuviera tonos pasteles la madera. Ok. Y es reflejo, más bien el blanco te engaña, ¿verdad? El blanco toma el color que tú quieres. Exactamente. El blanco nunca es blanco. Exacto. Qué bonito. No se ha llegado todavía al punto de la decoración, sino que ahorita ya se habitó la casa, ¿verdad? Esta estancia es como para pues, ver televisión, cine, lo que sea. Y de aquí se comunica, bueno, vamos a la recámara principal. Estas son 2 recámaras. Todas las recámaras, bueno, todas las recámaras dan a jardín, todas. O sea, tienen acceso directo Lo que me al encantó. jardín. Y Uf, todas tienen bóveda. qué temperatura, ¿eh? Sí. Es lo que te digo que es más agradable la parte de abajo. Qué ricura. Sí. Y con su buena ventilación natural. Sí. Y luego esa puerta es de baño. Sí, esa puerta da al baño. Está excelente. Me siento aquí de repente como en una cabaña. Ok. Y como ves también, todos los techos son de ladrillo, prácticamente. De diferentes maneras, pero todas son techos de ladrillo. Con acero. Qué belleza. Qué belleza. Sin lámparas en el techo aquí. Sí, Solamente laterales indirectas. pues no quisimos
pues muchos ponen lámparas por darle realce al techo. Ah, qué Aquí, bonito. de hecho, aquí hubo un detalle que parece que está volada Sí, se nos ocurrió dejarla volada. está La genial. cama está escondido. Oye, qué loco el ambiente aquí con las luces, ¿verdad? ¿Cómo te generan un Sí, efecto gruta, un efecto sí, reflejo de de hecho, esto luz, tiene varios agua? colores. Ahorita escogió ese, pero puedes escoger cualquier gama de colores. Porque aquí también hay una luz indirecta que se ve muy bonita de día. Te hace una luz cenital muy interesante y la piedra que está afuera también nos la trajimos para acá. Entonces Está es genial. De repente Y se fijan. esta recámara está muy peculiar porque tiene su propio patio que da al jardín. Y aquí vemos, que aquí tiene su vestidor y su lavabo integrado al vestidor. Y está el baño que es muy peculiar porque tiene vista al cubo de luz. Ah, qué bonito este juego de las piedras. Sí, también aquí hay una piedra que le llamamos ónix, que es translúcida y te da privacidad, pero te permite, de día se ve muy padre. O sea, se está viendo ese onix hacia el jardín. Sí, ese ónix está hacia el jardín. Esa luz que se ve en las piedras medio azulada. ¿Es luz natural? Es luz natural, exacto. Ah, qué bonito. Y este es pues la tina y el baño. Y sí, jugamos con el mármol que es muy de la laguna. Bueno, ya hay en varias regiones cercanas a la laguna. Y, y aquí también tiene Un su patio. salida al patio, que Excelente. no sé ahorita si esté abierto o no. Yo creo que sí. Qué genial. Entonces yo por aquí puedo De irme a hecho, puedes jugar. salir aquí, inclusive aquí puedes poner una sala no sé, alguna mesita ¿cómo le llaman? Una camita de masajes y puedes entrar también a la recámara por acá o jugar. Es un poco como que sales por un lado Es que es y una llegas a casa otro. muy juguetona. Sí, Está buenísimo, ¿eh? sí. Y aquí vuelves otra vez al jardín. Mira, este es el efecto del ónix. También se ve bonito en la noche cuando la luz está prendida. ¿Qué es ese? Excelente. Entonces dijimos, en lugar de poner algo como gota o algo que se trasluciría de alguna manera, esto no se trasluce tanto y da un efecto bonito. Y cuando le da el sol también está muy natural, muy padre. Súper bonito. Entonces las otras recámaras, toda la casa da hacia el jardín. Si te fijas, la cocina, el salón de arriba, todas las recámaras, todo tiene que ver con el exterior, se comunica con el exterior. Una casa muy diferente. Sí. Y totalmente artesanal y pareciera ultramoderna, pero realmente lo único moderno es el acero. Todo lo demás es muy artesanal, porque son muros dobles, sin castillos y puro acero. El acero está usado, ahora se usa que lo ponen como un falso acero, como falso así, como por decoración, pero De aquí estamos vista. usando todo el acero se está usando como es, Estructural, como debe de ser. estructuralmente, y adaptando el acero que se usa en los aceros, en bóvedas, que no es nada sencillo. Tienes que calcular bien los empujes porque si no tuviera esas divisiones te aventaría la viga. Claro. Entonces la única losa que sí está bóveda muy grande, esa sí tiene un anillo de compresión. Pero fuera de ahí todo es acero, que el acero es muy débil en los empujes, las vigas en los empujes que no son verticales. Pero se equilibra uno con otro, se va equilibrando los empujes y hace o sea, hemos adaptado pues un principio de las vigas y mucho para las bóvedas. Se ve increíble. Se complementa muy bien, ¿no? Lo moderno con lo artesanal. Sí. Felicidades, maestro. Es una gran obra, ¿eh? Sí, gracias. Pues fue algo muy peculiar, fue un reto porque tuvimos que dar un estilo muy moderno con una técnica artesanal, fue un reto y que nos aprobaran también el proyecto, el fraccionamiento, y sí les encantó. De hecho lo usan de referencia. Primero nos cuestionaron mucho y luego ya lo usan de imagen del fraccionamiento. El fraccionamiento para vender, ¿verdad? Sí, porque
pues no se imaginaban que se lograra la modernidad. Que esto podríamos conseguir. Esto es pura arquitectura. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? Sí, por Facebook también Humberto Torres Orduña o Torres Arquitectos y el teléfono es 8712-399418, el WhatsApp. Qué bonito se ve ahora con la luz del atardecer. Estos cielos son los más favorables muchas veces para la arquitectura, ¿verdad? Porque la luz ya es difusa, Sí, ya no es tan intensa. sí, porque aquí la luz es tan intensa que hasta te golpea. Por ejemplo, esas paredes son muy padres para el efecto térmico, pero cuando el que pasa te deslumbran, Sí, te porque deslumbra. es una Pero que intensidad la cal tremenda. además no te deslumbra tanto, ¿no? La cal tiene esa nobleza, creo yo. Sí, no, es lo ideal para las construcciones del desierto, la cal, definitivamente. Cota Paredes, adelante.